Bienvenidos al grano con Fosep. Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Néstor Darío, soy ingeniero agrónomo, máster en gestión ambiental sostenible, especialista en manejo de suelos y nutrición de plantas. Bueno, en el video de hoy, en Al grano con Fosep, vamos a hablar sobre la textura de los suelos y su interpretación. Te invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Fertilizantes Fosep, en Instagram como Fertilizantes Fosep y en LinkedIn como Fosep SAS. Y por supuesto te invitamos a suscribirte aquí, a nuestro canal de YouTube. Si te gustaría que abordáramos algún tema en específico, te invitamos a dejarlo en la cajita de comentarios. Ahora sí, vamos con el video. Bueno, entonces hablando de la textura del suelo, que es un factor importantísimo tanto en el suelo como en el análisis para poder interpretar adecuadamente un análisis de suelo. Pues tenemos que entender que la textura está compuesta por los tres componentes minerales, compuesta por los componentes, perdonen la redundancia, pero está compuesta por el porcentaje de arcilla, de limo y de arena. Básicamente eso es lo que nos va a dar la textura del suelo. De esa manera podemos saber en qué textura está nuestro suelo. Eso es clave porque nos permite determinar, por ejemplo, la densidad aparente, por ejemplo, la cantidad de riego que tenemos que aplicarle o la frecuencia de riego que tenemos que aplicarle y, por ejemplo, el tipo de fertilizante que tenemos que utilizar. Bueno, entonces es muy importante entender que la textura del suelo tiene que ver con aspectos fundamentales como el peso del suelo, porque la textura del suelo está relacionada directamente con la densidad aparente del suelo. ¿Qué es la densidad aparente del suelo? Es lo que pesa una unidad de volumen, o sea, un litro de suelo, ¿cuánto pesa un litro de suelo? Tal como está. O sea, sin modificarse, sin compactarse, sin molerse, nada, sino tal como está. Esa es la densidad aparente. Con esa densidad es que trabajamos, teniendo en cuenta la profundidad de las raíces y el peso de la hectárea, trabajamos las cantidades de fertilizante que hay que aplicarle al suelo. Pero también de acuerdo a esa textura, calculamos la frecuencia de fertilización. Porque obviamente si tenemos un suelo arcilloso, por ejemplo, o limoso, pues la retención de humedad y de fertilizantes va a ser mayor que si tenemos un suelo arenoso. En un suelo arenoso, como tenemos mayor filtración, mayor penetración de la nutrición, tenemos que hacer fertilizaciones más frecuentes. Mientras que si tenemos un suelo arcilloso, tenemos que hacer unas fertilizaciones un poco más distantes, porque las arcillas tienen la propiedad de retener los nutrientes. Entonces, hay un triángulo que se llama el triángulo de texturas, en donde tenemos los tres componentes con los que se determina la textura del suelo, que está relacionada directamente con la densidad aparente. Tenemos una parte que se llama las arcillas, que en el triángulo van ascendiendo en porcentaje desde el 0 hasta el 100%. Ascendiendo de esta manera, así como se ve, como estoy marcando acá. Del 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 100. Y en esa misma esquina arranca el de limo, que ya les expliqué lo que era limo, ¿no? Partículas muy pequeñas transportadas por el aire o por el agua, que se depositan en el sustrato del suelo y van desde el 0 hasta el 100 de manera descendente. Y luego la parte de arena, que va del 0 al 100%. Si se dan cuenta, todo es del 0 al 100% dándole la vuelta al triángulo, ¿no? Entonces, esa es la manera de leerlo. Ahora, ¿cómo se lee el cuadro de texturas? Para eso voy a coger otra cosita que se llama la pluma. Las arcillas se leen así, en este sentido. En el sentido horizontal. Así se leen las arcillas. Las arenas se leen en este sentido. En el sentido de derecha a izquierda en el gráfico, ¿no? No es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, ¿verdad? Y los limos se leen así. Así de esta manera. O sea que si me dicen a mí 20% de limos, es toda esta línea que va de aquí a acá. Toda esta línea se llaman limos, porque se leen así. Si me dicen arenas, arcillas, se leen de esta manera. Y si me dicen arenas, se lee de esta manera. De tal manera que si tengo un suelo, por ejemplo, que tenga 40% de arena, yo lo leería por esta línea, ¿verdad? O sea, daría acá, ¿verdad? Daría por acá, 40%. Pero me dicen además que tendría el 30% de limos, de arcillas, perdón, se leería así, o sea que estaríamos en este punto. 30 y 40 a 70, fíjese que 70. Y aquí el componente que le daría aquí de limo, daría el 30%, porque siempre tiene que dar el 100%. Entonces tendríamos un suelo franco, franco arcilloso, en este caso franco arcilloso. Para un suelo franco tendríamos que tener 20% acá, ¿no es cierto? 60%, 40% acá, ¿verdad? 40, este mismo 40 no sirve. Borremos este acá para que no nos confundamos. Borrar, no sé si. Opciones de puntero, borrados, acá está. Y se borra, ¿viste? Entonces 20% acá, 40% acá,
y 40% acá, nos daría 40, 40, 80 y 20 daría 100. Entonces daríamos un suelo franco, que en teoría es el suelo ideal para los cultivos. Entonces, así se lee el cuadro de texturas. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque la textura del suelo, llámese franco, franca arenosa, franca arcillosa, arcillo-limosa, cualquiera de esas texturas que vimos acá en este cuadro, arcillo-arenosa, arcillosa, arcillo-limosa, franco-arcillosa, franco, franco-arenosa, franco-arcillo-arenosa, franco-limosa, limosa, etcétera, ¿no? Están ligadas directamente con la densidad aparente del suelo, o sea, lo que pesa el suelo. Y es el primer valor numérico que tenemos para poder calcular lo que tiene un suelo, de acuerdo a los análisis de laboratorio y los requerimientos que necesitamos para nuestro cultivo. Entonces, aquí hay un cuadro de ejemplo. Pues una fracción arenosa tiene una densidad de 1,65, es un suelo pesado. Quiere decir que un litro de suelo pesa 1.650 gramos. Es un suelo pesado, lo que los agricultores llaman un suelo pesado, ¿verdad? La franca es un suelo de 1.4 por 1.4 de densidad aparente, quiere decir que un litro de suelo pesa 1.400 gramos. Un suelo franco arcilloso tiene 1.350 y un suelo arcilloso, que es el menos pesado, tiene un peso de 1.25. Entonces, a eso se refiere el peso del suelo en cuanto a la densidad aparente. Eso nos determinará, finalmente, cuánto nos pesa, primer factor, cuánto nos pesa una hectárea de ese suelo en ese terreno. ¿Sí? Eso es lo que nos determina. Bueno, la densidad aparente es un tema súper importante, ¿no? Porque con la densidad aparente calculamos el peso del suelo en el que vamos a cultivar, dependiendo del cultivo. Esto depende, pues, obviamente de 3 factores. Primero, el área, ¿no es cierto? Segundo, la profundidad de las raíces del cultivo que vamos a sembrar. No es lo mismo sembrar hortalizas que requerimos 15 o 20 centímetros de profundidad a sembrar árboles donde requerimos a veces hasta 50 u 80 centímetros de profundidad. Entonces, es distinta, ¿no? Eso quiere decir que en ese espacio, en ese cubo que estamos haciendo de 1 hectárea, que son 100 por 100, ¿sí? Y de profundidad de 80 centímetros, ¿sí? O sea, 0.8 metros, pues vamos a tener un peso de hectárea en el que tenemos que colocar los fertilizantes. De tal manera que, si yo tengo, por ejemplo, en un suelo franco 1.4 de densidad aparente, ¿sí? Y tengo un área de 10, estoy hablando todo en metros cuadrados, de 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Pues y una profundidad en metros cuadrados. ¿Qué vamos a sembrar? Supongamos que vamos a sembrar aguacates, ¿no? Les voy a poner, es un ejemplo, no me van a regañar porque puede que me equivoque, pero es un ejemplo. 80 centímetros, pero como estamos hablando en metros, sería 0,8 metros, ¿verdad? Pues tenía un peso de tonelada de lo siguiente, que sería igual, control igual a este valor, por este valor, por este valor, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sería en toneladas por hectárea, o sea, tendría una hectárea mía de suelo, pensaría 11.200 toneladas. Pero como en los análisis de suelo todo se trabaja por kilogramos, pues lo vamos a transformar, simplemente es multiplicar esto, este valor por y ya lo tendríamos en kilos, ¿no? Estábamos hablando de toneladas y tendríamos 11.200.000 kilos por hectárea. Ese sería nuestro peso. Este valor será de aquí en adelante el valor clave para nuestro análisis de suelo. Entonces, eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Pero aquí, en esto radica, en este valor y en la densidad aparente, arrancan nuestros primeros valores estándar y constantes en el análisis de suelo. De aquí en adelante ya miraremos un ejemplo numérico real sobre un análisis de suelo, por ejemplo, para aguacate, ¿sí? Que llamaremos así, análisis de suelo para aguacate. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.